tenemos que empezar a ver que la iglesia primitiva, la iglesia que nació en ese aposento alto, tuvo que afrontar muchas dificultades, tuvo muchos problemas. Uno de los mayores problemas que tuvieron en el aposento alto, o los creyentes que se empezaron a congregar en el aposento alto de la casa de Marcos y que tuvo que enfrentar esta reciente congregación, es que fueron etiquetados desde el principio como una herejía. Siempre que hay un movimiento nuevo, siempre se le tilda de hereje o de herejía. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo también fue tildado de herejía, también le dijeron que era un hereje y por eso de alguna manera le crucificaron. La iglesia nació también con ese estigma, son unos herejes, es una herejía, es una secta que ha nacido del judaísmo, así Roma también lo reconoció y lo entendió y a lo largo de la historia también lo establecieron. Pablo fue perseguido también porque decían que lo que predicaba era una herejía. Lutero también fue perseguido porque era una herejía y al día de hoy, cuando uno predica el Evangelio, por poquito que se ciña al mensaje de Cristo, también es tildado como una herejía. En la iglesia primitiva, en aquella época, la gente empezó a apartarse de estos hombres, porque el hecho de acercarse o de juntarse con ellos era sinónimo de que los fariseos y los maestros de la ley empezaran a perseguirles y a hacerles la vida imposible también a ellos. Esa era la verdad y ese era el mensaje que estos hombres tenían. Pero Pablo, sin embargo, afirmó una cosa muy bonita, muy preciosa, que yo estaba leyendo en Tesalonicenses. Si queréis también podéis leer conmigo. En la primera epístola de los Tesalonicenses, en el capítulo 1, el versículo 3, les dice una palabra de esta manera. Les está diciendo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos afirmaban que los creyentes se volvieron a las obras de la fe. Las obras de la fe con plena seguridad se levantarán si nosotros nos mantenemos en esa palabra. Esa perseverancia que viene de la esperanza, que nos indica y nos enseña que los que tienen esperanza pueden soportarlo todo. Si tenemos esperanza, no importa lo que podamos estar viviendo, tendremos fuerzas para superarlo, porque hay una nueva esperanza. Y habrá esa obra del amor. Si tú tienes que relacionarte con alguien, si tienes que trabajar con alguien, pero si tienes ese amor, significa que todo te resultará mucho más fácil. Que si tú puedes amar a una persona, no va a ser difícil entonces obedecerla. No va a ser difícil estar con esa persona si amamos. Por eso en el texto de hoy amplias, amado mío en el Señor. Esa palabra que Pablo utilizaba tan a menudo, en el Señor, son tan importantes. En el Señor, continua y constantemente lo mencionaba. La oración más importante, ¿cuál es? La que hacemos en el Señor. ¿Cuál es el negocio o el trabajo más importante? El que podemos hacer en el Señor. Por eso es la palabra tan importante que Pablo utiliza. Y hoy en este texto vuelve a decirlo, amplias, mi amado en el Señor. La iglesia primitiva afrontó tantas crisis, tantas dificultades. La pregunta sería, ¿cómo fueron capaces de superarlas? ¿Cómo pudieron superarlas, vencer esas dificultades? Y solamente queda decir una cosa, que aquellos que han recibido el gran amor de Dios pueden superar cualquier cosa. Aquellos que han recibido ese amor pueden superar cualquier acontecimiento que la vida pueda traer, porque ha recibido el amor de Dios. Mira en los héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11. Estas personas por supuesto que tenían una gran fe, pero sin embargo recibieron una gran cantidad de amor de Dios, y por causa de recibir ese amor de Dios es que ellos fueron capaces de superar todos los problemas y de superar todas las dificultades. No hay necesidad de quedar movidos. Dios nos ha amado de tal manera. Y estaba pensando y meditando en la palabra y me venía un pensamiento que me llenaba de entusiasmo y de gozo. Y yo miraba y decía, Señor, qué grande el poder decir que yo soy el objeto de tu amor, que yo soy el objetivo de tu amor. ¿Habéis pensado eso alguna vez? ¿Que tú eres el objeto del amor de Dios?
que Dios ha fijado en ti determinada y concretamente y ha decidido amarte? Y el amar es una decisión. Es una decisión que tomó Dios, el amarnos a cada uno de nosotros. Y nos hemos convertido y nos convertimos en ese objeto del amor de Dios. Job es un buen ejemplo de esto. Todas sus posesiones terrenales le fueron quitadas. Todos los bienes que tenía les fue quitado. Trabajo, animales, todo le fue quitado. Y él pudo llegar a decir una palabra: con las manos vacías entré en este mundo, con las manos vacías también voy a dejarlo. Tenía esa palabra. Sin embargo, Job se arrepentía de una cosa y había algo que le quemaba por dentro. Y él pensaba: la gente que me esté viendo, que estoy sufriendo esta circunstancia y esta situación, pueden pensar que Dios es malo, o pueden pensar algo en contra de Dios y pueden perder la fe por causa de que la gente me vea que estoy sufriendo estos desarraigos. Su pensamiento no estaba en lo que él sufría, sino que estaba en lo que los demás podían pensar a causa de Dios. ¿Cómo podría este hombre tener tanta fe? No es ni más ni menos porque recibió el amor de Dios. Recibió ese amor, que puede creer realmente que era un hijo de Dios y sabía, como tú y como yo, que somos hijos de Dios, que aunque pasemos por esas circunstancias, nada va a cambiar esa situación. Que sigo siendo un hijo de Dios y que sigo siendo el objeto y el objetivo del amor de Dios en mi vida. Como tenemos esperanza, por lo tanto, tenemos que entender esta palabra. Como recibimos ese amor, me convertí en un hijo de Dios. Hermano, incluso antes de que sea remanente, antes de que muchas veces nos levantemos como remanentes, primero eres un hijo de Dios. No olvides nunca esto, que eres un hijo de Dios y por lo tanto estás en las manos de Dios. Y estás en las manos que nada ni nadie puede arrancarte de ese lugar. Por eso es que tenemos esperanza. Y como tenemos esperanza, es que nuestro corazón puede cambiar. Como hemos recibido ese gran amor de Dios, hermano, podemos cambiar nuestro corazón. Podemos cambiar nuestra vida. Nosotros por nosotros mismos no podemos, como tampoco podemos amar por nosotros mismos. Pero por causa de que hemos recibido el amor de Dios, podemos cambiar nuestro corazón. Puede cambiar nuestra vida por causa de ese amor. Los que han recibido este amor no caen en las dificultades, las pueden superar por causa del amor de Dios. Al final, Job, al terminar su libro, poniendo su rostro en las cenizas, pudo pronunciar estas palabras: en el pasado de oídas te oí, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, por causa del amor de Dios, podemos ver su rostro. Los 7 remanentes que vemos en las Escrituras también eran así. Estos 7 remanentes que tenemos como modelo y como ejemplo eran estos 7 hombres que estaban revestidos con el amor de Dios, continuo y constantemente. Por eso yo bendigo en esta época a los líderes de la iglesia, estos líderes y obreros de la iglesia que necesitan revestirse con el amor de Dios, porque sin Él nada es posible. Obreros revestidos del amor de Dios. Obreros, recibir el amor de Dios. Llenaros del amor de Dios, porque sin Él no podréis servir nunca a vuestros hermanos. No podremos servir a nuestros semejantes. Tampoco podremos servir a nuestra familia si no recibimos el amor de Dios, si no nos revestimos del amor de Dios. Si yo no me revisto del amor de Dios, olvídate, no puedes amar. Es muy difícil amar. Por eso muchas veces en las ceremonias de matrimonio digo, el amor la gente no lo puede entender. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y Dios es amor. Por eso tenemos que entender esta palabra que Dios nos está dando y revestirnos de ella. Si queremos amar a nuestros semejantes, tiene que ser que nosotros nos revistamos con el amor de Dios. Por eso que todos nuestros remanentes puedan revestirse con el gran amor de Dios. José fue así, así lo entendió. José recibió un amor tan grande de parte de Dios que fue capaz de soportar y de sobrellevar todas las dificultades. No importaba, aunque estuviera en la presión, él sabía del amor de Dios. Él sabía que sus ojos, los ojos de Dios, estaban puestos sobre él. Aunque estuviese en esclavitud de la casa de Potifar, sabía que aún así el amor de Dios estaba sobre él. El mismo David sabía, no importa que yo esté ahora
cuidando ovejas, no importa que yo ahora esté en estas dificultades, no importa que me estén persiguiendo, no importa que las circunstancias de la gente estén contra mí, no importa nada de eso, porque yo sé que el amor de Dios está conmigo y yo seré rey porque mi Padre me lo ha prometido. No importa lo que yo pueda estar pasando, yo tengo el amor de Cristo que está sobre mí. A lo largo de la historia, los personajes relevantes continuamente podían decir de esta manera, incluso ese personaje, esa mujer como Fanny Crosby, siendo ciega, pudo dar testimonio del hecho de que el amor de Dios era suficiente para ella. Una mujer que pudo escribir canciones tan hermosas. Cristo es fiel guía de mi vida. ¿Sabéis ese himno? ¿Conocéis ese corito? Lo escribió una mujer ciega. Y sabía que tenía que ponerse en las manos de Dios. Y ella decía, no importa que yo sea ciega, mientras tenga el amor y el cuidado de parte de Dios. Si estás muy frustrado, puedes de verdad recibir la abundancia del amor de Dios en Cristo Jesús. No importa la frustración que podamos tener, hemos recibido una gran bendición. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Esas palabras, en Cristo Jesús. Es por eso que puedes tener la victoria en todas las cosas. Puedes tener la victoria en Cristo. Si entras en Cristo, tu destino cambia. Si realmente tú entras en estas palabras, lo antiguo, dice la palabra, ha pasado. Cristo hace nuevas todas las cosas cuando tú recibes el amor de Dios. Por eso, hermanos, podemos en el día de hoy tomar esta palabra. Aquellos que hemos recibido el amor de Dios, podemos estar diciendo, las cosas viejas pasaron. Las cosas que hemos hecho en el pasado, dejarlas en el pasado, no traerlas a la memoria en el día de hoy. Es verdad que han pasado muchas cosas en nuestras vidas. Todos podíamos contar nuestras historias. Algunos incluso podrían escribir algún libro. Tienen anécdotas, historias que podrían llenar páginas enteras. Está bien. Déjalo en el pasado. Lo que hemos vivido en el pasado hasta el día de hoy es una plataforma que nos ha traído al punto de que hoy podemos estar recibiendo el amor de Dios, de que hoy podemos estar empezando, teniendo un nuevo comienzo en Cristo Jesús, que hoy yo puedo echar mano a este amor de Dios en nuestras vidas y poder decir, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero empezar a tener una nueva vida en Cristo. Yo quiero dejar mi frustración del pasado. Yo quiero dejar mis lamentos del pasado. Yo quiero dejar el sufrimiento del pasado, las maldiciones del pasado, que todas ellas han sido puestas en la cruz de Cristo y que hoy yo puedo empezar a disfrutar recibiendo toda y cada una de las bendiciones que Dios tiene para mí. Hermanos, necesitamos aferrarnos a estas evidencias, porque es una realidad, es un hecho seguro, no es una hipótesis de que a lo mejor es una evidencia que si nosotros la disfrutamos, podemos vivirlas, disfrutarlas. Yo puedo empezar de nuevo en el día de hoy. Hoy puede ser el día que cambie mi vida. Recibe el amor de Dios que tiene para ti. No lo dejes pasar, porque cuando tú recibes ese gran amor de Dios, tú mismo puedes salvar y ser origen de bendición para otros a través de ti. Hay personas que están destinadas a la destrucción, están viviendo angustiadas y viven por el mundo. Su destino es la muerte y la destrucción, ciertamente, pero hay veces que hay un encuentro con ciertas personas que cambian su destino. Recordemos cuando Felipe sale al desierto, una persona que llevaba sin conocimiento, que buscaba a Dios, pero que no sabía, que se volvía a Etiopía. Ese eunuco tiene un encuentro con esa persona, con Felipe. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Para el carro que me subo, te lo voy a enseñar. Tienen un encuentro que es único. Tienen un encuentro que puede ser el encuentro más importante para la vida de esa persona. Si nosotros que tenemos ese gran amor de Dios, si nosotros entendemos el amor y sabemos utilizarlo y sabemos llevarnos por él, no importa cómo Felipe esté en el lugar que esté. Felipe se encontraba en un lugar que cualquier pastor desearía estar, que cualquier líder de la iglesia quisiera estar. Estaban en Samaria, en un lugar donde los milagros y las obras de Dios pululaban por todos los sitios.
crecía la obra, los milagros, las personas eran sanadas, los endemoniados eran liberados, se predicaba la palabra y las personas se convertían a Cristo. Es el sueño de cualquier pastor, el sueño de cualquier líder, el sueño de cualquier obrero. Ver que la palabra que tú estás dando está llegando a las personas. Tú sabes lo frustrante que es estar predicando en una congregación, en un lugar, y ver que la gente se te está durmiendo ahí y empiezan a bostezar y se cambian de lugar y están mirando al otro y juegan con el niño. Y tú estás diciendo, Señor, esa palabra que Dios me ha dado, a veces es frustrante si no entiendes con los ojos del amor de Dios. Felipe estaba en un lugar donde no pasaba nada de eso, sino todo lo contrario. ¿Y Dios qué le dice? Felipe, tienes que salir de ese lugar. ¿Pero cómo voy a salir de ese lugar con lo que estoy disfrutando? Con la obra que estamos realizando. Tienes que salir por amor de mi nombre. Él entendió. El encuentro que tuvo este hombre con el etíope fue un encuentro que cambió la historia de un continente. Pudo haber sido la última oportunidad de este hombre de encontrarse con Cristo. Si nosotros entendemos el amor de Dios, si nosotros nos movemos no por nuestros impulsos naturales, físicos, emocionales, sino que nos movemos por el amor de Dios, Dios puede obrar en nuestra vida. Dios puede darnos las bendiciones importantes, grandiosas que tiene reservadas para nosotros. No importa el contexto de la persona. Aquí hemos visto a un hombre, un etíope, un funcionario de una reina. Era un personaje importante. Pero no importa si es un personaje importante o es un personaje triste, gris o un esclavo, como se supone que Amplias fue antes de conocer a Cristo. Amplias se dice que en realidad fue un esclavo. No importa cuál es el contexto de esa persona, no importa si eres noble o esclavo, los que se encontraron con el evangelista Pablo, ya fuesen libres o esclavos, recibieron la misma bendición de Dios, recibieron la gracia de Dios. ¿Conocéis a Filemón y Onésimo? ¿Sabéis quiénes son? Tenéis que leer más Biblia entonces. ¿Quién era Filemón y quién era Onésimo? Filemón sabemos porque ha escrito una carta, ¿verdad? Encontramos una carta en el Nuevo Testamento, la carta de Filemón, de Pablo a Filemón, ¿verdad? ¿Pero quién era Onésimo? ¿Alguien me lo puede decir? Onésimo era el esclavo de Filemón. Era esclavo de Filemón. Onésimo y Filemón. Los dos tuvieron un encuentro con Pablo. ¿Y qué pasó? ¿Qué te crees tú que pasó? Unos hubieran dicho, pues hombre, pues Pablo le hubiese dado la bendición a Filemón porque para eso era el Señor. Si se lo hubiesen dicho a los de Podemos, a los de este partido político, dirían, no, al pobre Onésimo que es esclavo. ¿Verdad? Cada uno recibió la bendición según su condición. Los dos fueron bendecidos adecuadamente y adecuadamente recibieron las bendiciones de Dios. No importa lo que seamos, no importa nuestro contexto, da igual la posición social. Dios te ama y quiere bendecirnos por igual. Lo mismo ocurre con Bernabé y Marcos. ¿Sabemos quiénes son Bernabé y Marcos? ¿Hago la misma pregunta? No. Esto parece que es un trivial bíblico, ¿verdad? Conocemos a Bernabé y Marcos, eran tío y sobrino, ¿verdad? Y sabemos que Bernabé era el compañero de Pablo de viajes. Pero también sabemos que Marcos, el sobrino de Bernabé, quería ir con Pablo. ¿Y Pablo qué dice? Todavía eres falto, no puedes venir con nosotros. Es el origen del problema que surgió entre Bernabé y Pablo. Que uno quería llevar a su sobrino Marcos y Pablo dijo, todavía eres falto, no puedes ir. No importa, incluso si las personas son un poco faltos, tenemos que ser capaces de ayudarles para recibir las bendiciones de Dios una vez que se encuentren contigo, no importa. Y Pablo luego tiene que reconocer y tiene que llamar, enviadme a Marcos porque me es necesario. No importa si hoy podemos tener falta o podemos tener límites. Dios quiere bendecirte y Dios nos va a bendecir a través de su amor. No te rindas en lugares de conectarte con las bendiciones de Dios. No te rindas, conéctate. Dios tiene bendiciones para ti. No te preocupes, tu posición y tu situación no tienen nada que ver. Simplemente
tienes que recibir el mensaje. Solamente hay que entender el mensaje del verdadero evangelio. Porque aquellos que han conseguido ese sabor del evangelio, solo aquellos que han percibido ese sabor, pueden recibir el amor de Dios. Por eso a veces hay creyentes que sufren, porque hay veces que, ¿qué es eso del verdadero evangelio? Aquellos que sabían la razón, se congregaron en el aposento alto de Marcos, incluso arriesgando sus vidas. Era algo tan grandioso que habían percibido. No importa la pérdida que yo pueda tener, es necesario que yo me congregue. Hoy hablábamos en los obreros la importancia del culto, la importancia de dar culto correctamente. No importa el peligro que yo pueda estar pasando, necesito congregarme. Es lo que pasó en el aposento alto de Marcos con aquellos que tenían ese verdadero evangelio, que habían entendido correctamente la importancia del mensaje de Cristo. No importaba que los demás dijeran lo que dijeran. No importaba si dijeran que eran una secta. No importaba si dijeron que eran algo, que eran seres menospreciados, que no tenían nada, que no tenían recursos, que no tenían conocimiento, que eran escoria o eran del vulgo. No importaba, porque sabían la verdadera razón por la cual se estaban congregando. No había ninguna razón que los pudiera contrariar, no había ninguna razón que los parara, porque habían recibido el sabor del evangelio. Cuando un creyente disfruta de ese sabor del evangelio, ninguna persona les puede parar. Ellos sabían que si se reunían les podría costar la vida, lo sabían muy bien, y aún así ellos estuvieron en ese lugar. No importa lo que pueda acontecerme, decían. Si me matan, que me maten. Si me deportan, que me deporten. ¿Qué más da? Yo recibí mucha gracia en Corea viendo a nuestros hermanos peruanos que estaban clandestinamente viviendo y trabajando en Corea. Se congregaban en las casas, no había otro lugar, no podían alquilar locales, eran ilegales. Y muchas veces, más de las deseadas, por causa de reunirse, la policía los detenía y los deportaba. En más de un caso, con una patada en la puerta, la derribaban la puerta y entraban para que no escapara. Y más de uno, que alguno conozco, tuvo que saltar por la ventana para no ser detenido por la policía. Allí la emigración es una cosa muy seria, ¿verdad? Los que son coreanos saben de lo que hablo. La policía está muy encima de ellos. Aún así, no dejaron de congregarse nunca. Ellos entendieron que necesitaban entender correctamente este evangelio, porque necesitaban vivirlo para llevarlo luego a su país. Lo sabían muy bien y es la bendición que ellos recibieron. Dios envió a Cristo para solucionar todas las maldiciones que habían de recibir y estaban dispuestos a salir de esas maldiciones. No querían seguir viviendo en ese contexto. En el momento que nosotros también nos damos cuenta de esa realidad, de que Cristo ha roto toda maldición que debíamos de recibir, te das cuenta que todo se acaba, todo se termina, no hay nada más. Cristo clavó sobre la cruz todas las maldiciones que teníamos que afrontar. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que recibáis esta bendición en el día de hoy. Que seáis bendecidos en este día, que nuestros remanentes tienen que recordar que puede haber muchos problemas, que tenemos que afrontar un mundo complicado y difícil, pero que Cristo ya lo solucionó todo. Que no importa que el mundo sea grande, no hay que tenerle miedo, porque Cristo ya lo ha vencido, porque Cristo ya lo ha superado. Que es verdad que habrá oposición en el mundo y Jesús también nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo ya he vencido a este mundo. Es la palabra que tenemos que tener antes de salir y tenemos que aferrarnos a esta palabra con completa seguridad. Remanentes, antes de que salgáis al mundo, antes de que tengáis que afrontar los institutos, que tengáis que afrontar las universidades, tenéis que aferraros a esta palabra y a este pacto. La iglesia primitiva también poseía un contenido importante. Hoy lo mencionábamos en el culto de obreros. Sabían Hechos 1:1. Sabían que Jesús es el Cristo.
Ellos tenían este contenido, ellos restauraron este culto y disfrutaron de esto cada día. Y cada día daban gracias a Dios por esta palabra. No tienen más remedio que recibir respuestas. Si nosotros tenemos esta vasija, si nosotros preparamos este plato, no hay más remedio. Dios tiene que bendecirlo, es su palabra. Sabían y conocían el hecho de Hechos 1:3. Sabían de la realidad del reino de los cielos. Jesús se lo enseñó durante 40 días. ¿Podéis ver el reino de los cielos alrededor de vosotros cada día? ¿Podéis verlo? Está con vosotros. Allá donde vosotros estáis, el reino de los cielos se establece. Tenéis que verlo cada día. Sabían este contexto. José estaba en la casa de Potifar y sabía la razón. Él estuvo firmemente en el pacto. Él estaba sabiendo que estaba dentro de ese reino. Y las obras comenzaron a levantarse en la casa de Potifar. Las obras se levantaron. Las obras del reino de Dios se estuvieron levantando. Tienes que esperar hasta que el reino de Dios venga sobre ti. Tienes que correr hacia el reino de Dios cuando veas esa evidencia. No te estés quieto cuando lo veas venir. Pero hasta que no lo veas, permanece quieto. Espera, como dijo el Señor Jesús, hasta que el reino de los cielos venga sobre vosotros. Una vez que obtengas el verdadero sabor del Evangelio, todo habrá acabado. Todo estará hecho. La iglesia primitiva tenía una fuerza y poder importante para que no tuvieran temor. Jesús les dio la palabra y recibiréis poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva tenía evidencias importantes y por eso las obras de Hechos 2 se levantaron. Estaban todos juntos, unánimes, y todos salieron como testigos de esta realidad y de este mensaje. Esta es la persona que tiene el verdadero evangelio, que puedes poseer este poder importante en el día de hoy. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que recibáis esta fuerza, que recibáis esta gracia en el día de hoy. Para concluir, quiero que estéis teniendo unos títulos de oración. Os invito para que oréis, para que esta bendición venga sobre vosotros en el día de hoy, que Cristo es la solución a todos los problemas. Decimos amén, pero tenemos que creérnoslo, tenemos que experimentarlo. En cada momento, en cada acto, en cada situación, ora para que tú puedas experimentar que Jesús es Cristo y que Jesús es el solucionador de todos los problemas. ¿Cuántos no tenemos problemas en este lugar? Todos tenemos problemas seguros, ¿verdad? Todos. Con ese problema experimenta que Jesús es Cristo, que Él es el solucionador de todo problema. Orar para que el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo vengan sobre nosotros cada día. Oremos, porque entonces, debido a las respuestas que llegaremos a recibir, recibiremos la fuerza que necesitamos. Necesitamos esa fuerza. Orad las 24 horas. Decía el domingo pasado, hermanos, necesitamos levantarnos 30 minutos antes. Necesitamos hacer la oración profunda. Necesitamos hacer la meditación y la palabra. Necesitamos levantarnos un tiempo antes para tener victoria y para tener la fuerza. Hermanos, si queremos ver lo que nunca hemos visto, tendremos que hacer lo que nunca antes hemos hecho. Hagámoslo. Probemos. La iglesia primitiva estuvieron 10 días orando continuamente a partir de Hechos 1:14 hasta que la palabra se cumplió. Prueba 10 días con esos títulos de oración. Prueba 10 días. Levántate media hora antes. Haz la oración profunda. Haz meditación en la palabra. Dale el culto media hora antes. Debemos saber qué es lo que pasa. Hagámoslo como la iglesia primitiva y veremos si las obras no se levantan como en Hechos 3. Cuando tengamos victoria en nuestro culto personal, ese culto personal nos va a llevar a tener la victoria en nuestro campo. Si yo tengo la victoria en mi culto personal, eso va a llevar a que mi campo también sea impactado por causa del Evangelio. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo.
porque vosotros sois los hijos preciosos de Dios, porque vosotros sois el objetivo y el objeto del amor de Dios. Por eso solamente tenéis que orar por estas cosas. Simplemente como Dios os ama, y os ama en Cristo, simplemente tenéis que orar por Él. Buscar dar culto a Dios desde por la mañana. Buscarlo. Y la próxima semana vendréis a la iglesia con evidencias, con respuestas y bendiciones. Vendréis para dar culto con acción de gracias, porque tendréis evidencias en vuestras vidas. Que puedas comenzar de nuevo en el día de hoy. Os bendigo para que recibáis esa fuerza en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, abre nuestros ojos espirituales para confirmar estas respuestas a lo largo de esta semana. Padre, que pueda ser un tiempo de nuevas respuestas, que sea un tiempo donde restauremos el verdadero culto, que sea un tiempo donde el amor del Padre sobre nosotros haga restaurar nuestras vidas, que las viejas cosas pasen o hayan pasado, Señor, y estemos en las nuevas que tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.